Mi nombre es Henry Mount y hoy los acompaño en el noticiero Realpolitik del mediodía. Antes que nada empezaremos la emisión con una noticia de último momento, ya que nuestro reportero Farid Al-Azhar en la Franja de Gaza nos informa que crecen nuevamente las tensiones entre el gobierno israelí y el grupo terrorista Hamas, recordando que en emisiones pasadas recalcamos la efectividad del gobierno israelí para vacunar a más del 50% de su población e igualmente su poca ayuda a los palestinos, de manera que la relación no parece mejorar y la ayuda en vacunas en este momento de tensión tampoco parece algo tan probable. El plan de vacunación que se estaba realizando en los territorios ocupados hacia los mayores de edad, y también a miles de trabajadores palestinos de Cisjordania que cruzan todos los días a Israel, ha generado quejas de la población israelí, pues los palestinos pueden contagiarse en Cisjordania e introducir el virus en territorio israelí debido a la cercanía de las poblaciones. Por ello, el gobierno de Netanyahu ha decidido vacunar exclusivamente a estos trabajadores, pero el resto de la población en Cisjordania, la cual está también en la obligación de vacunar, según el derecho internacional público, no ha recibido dosis. Hay que destacar que los ataques entre Israel y el grupo de Hamas han dificultado aún más la posibilidad de seguir brindando vacunas a los palestinos por parte de Israel. Para saber más de la situación vamos con nuestra sección de la nota crítica con nuestro reportero Farid Al-Azhar. Para entender el conflicto entre Israel y Palestina empezaremos con clase de historia mediante el reportero estrella de Realpolitik, o sea yo Farid Al-Azhar, que corra en vivo, con nuestra sección La Nota Crítica. Todo comienza a finales del siglo XIX, con el sionismo, y se preguntarán qué es el sionismo. Qué bueno que lo pregunten, no es una secta ni un grupo terrorista, sino fue un movimiento político e ideológico para la creación y el establecimiento de un Estado para los judíos, donde pondría fin a miles de años de persecuciones o desplazamiento de la población judía, el cual se agudizó aún más con la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de este acontecimiento, que a todos nos encanta hablar en nuestro maravilloso programa de Realpolitik, es que todo este conflicto entre Israel y Palestina comenzó con la caída y la disolución del Imperio Otomano, que posteriormente este territorio pasaría como colonia del Reino Unido, pero esperen. Falta algo importante para nuestros maravillosos espectadores. ¿Dónde queda el territorio que estamos hablando? Es un territorio que comprende 400 kilómetros cuadrados y limita al este con el mar Mediterráneo, al norte con Líbano, al sur con Egipto y al oeste con Jordania. Volviendo al tema, para la creación del Estado de Israel, empezaron sus primeros bosquejos la Declaración de Balfour hacia Reino Unido, el cual era la potencia colonizadora de la región de Palestina, para estipular un hogar definido para el pueblo de Israel, con la aclaración de que se respetaría los territorios, los derechos civiles y las costumbres religiosas de los árabes o aquella comunidad no judía. Durante los años 30, se intensificaron la movilización de miles de judíos en territorio palestino, que por lo general eran provenientes de algunas regiones del Medio Oriente y Europa, que posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial creció exponencialmente las oleadas de personas judías debido al holocausto realizado por la Alemania de Adolf Hitler. No obstante, la estipulación de comunidades judías en territorio palestino conllevó a grandes tensiones y enfrentamientos, producido por el choque cultural e ideológico entre las dos comunidades. A partir de esos roces entre judíos y árabes, en 1947, la Organización de Naciones Unidas, o como la conocemos ONU, intervino y propuso una estrategia para calmar las tensiones entre los dos países denominado Plan de Partición, el cual consistía en dividir el territorio en dos estados independientes, una parte judía y otra árabe, con la excepción de la ciudad de Jerusalén que pasaría a tener una administración especial bajo la supervisión de Naciones Unidas, como territorio neutral, pero el plan diseñado fracasó debido al rechazo total de la población palestina en darles territorio que se son pertenecientes a ellos. Por otro lado, el 14 de mayo de 1948, una persona carismática y simpática, y a la vez el líder de los judíos, en ese momento que era David Ben Gurión, proclama el nacimiento del Estado de Israel. Pero sus vecinos árabes como Jordania, Egipto y Palestina, se molestaron tanto, que declararon la guerra contra Israel, con el principal objetivo de desaparecer el nuevo Estado de los judíos, que a su vez el mismo año se produce la guerra árabe-Israel. Pero la guerra acontecida produjo dos principales consecuencias. La primera fue el desplazamiento de miles de judíos y palestinos de sus hogares debido a los constantes enfrentamientos militares entre los dos países, y la segunda es la división del territorio en dos partes. Una parte palestina que comprendió Cisjordania, la Franja de Gaza y una parte de Jerusalén que es Jerusalén Oriental y una parte Israel con gran parte del territorio de Tel Aviv y Jerusalén Occidental. Después en 1967, estalla la Guerra de los Seis entre Israel y Egipto, Siria, Jordania e Irak,
producto por la militarización de Gaza, cierre de los estrechos de Tirán por parte de Egipto y los roces entre los países árabes con Israel. Pero en esta guerra queda como vencedor el Estado de Israel debido al fuerte armamento militar y su efectividad en el campo de batalla. Actualmente, el enfrentamiento entre Israel y los países árabes queda reducido solamente a Palestina, el cual poco a poco está perdiendo apoyo y reconocimiento como Estado por parte de la comunidad internacional, que a su vez también territorio en Cisjordania y la Franja de Gaza, debido a los asentamientos israelíes de manera ilegal en los territorios obtenidos de manera militar. Sumándole otra problemática y es la pandemia del coronavirus, que ha puesto en evidencia el precario sistema hospitalario de Palestina y también el desacuerdo por parte del gobierno de Netanyahu en no vacunar a la población palestina en los territorios ocupados. Buenas tardes espectadores de Realpolitik, soy Farid Al-Azhar y espero que les hubiera gustado la sección de la nota crítica. Estamos aquí en la región de Gaza, al norte del centro de la ciudad, para conocer de antemano la difícil situación que están viviendo miles de palestinos debido a la guerra que aún está presente en esta región del Medio Oriente. Vamos a recorrer el lugar si encontramos a alguien para entrevistar. Esperen, hay un grupo de niños por allá al fondo, vamos a preguntar. Hola niño, mi nombre es Farid Al-Azhar, reportero de Realpolitik. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Hola señor Farid, mi nombre es Jerjes Arafat, tengo 13 años y vivo con mi abuelo y mi madre cerca del centro de la ciudad. Disculpa, me preguntaba si podría hacerte unas preguntas acerca de lo que está pasando en estos momentos en tu ciudad. ¿Me concedes ese privilegio? Por supuesto, no hay problema. ¿Tu ciudad son constantes los bombardeos o ataques? ¿Cómo está tu familia respecto a los momentos que están presenciando? Ayer por la noche estaba en mi casa con mi madre y mi abuelo, donde se escuchaban muchos ruidos estruendosos que inquietaba a mi familia. No puedo estar tranquilo, no puedo jugar con mis amigos, no me gusta estar escondido y odio el sonido de esa alarma, me trae recuerdos de cuando perdí a mi mejor amigo. Comprendo tu situación, es dramático pasar por esta difícil situación que no solamente la presenta tu familia sino también tus conocidos, ya sean tus amigos. No obstante, quisiera saber, ¿tienes idea del por qué Israel realiza los bombardeos a tu ciudad? No comprendo muy bien las razones de Israel en realizar diferentes ataques a mi ciudad, pero mi abuelo me ha contado que su padre relataba que los judíos llegaron acá a partir de 1948 con la migración de grandes grupos de ellos, el cual empiezan a establecer medianas comunidades debido al reconocimiento del Estado de Israel después de la guerra entre Estados Unidos y Alemania, creo que se llamaba Segunda Guerra Mundial, y también que debido a esa decisión de crear un nuevo país en el nuestro ha producido consecuencias catastróficas y constantes combates entre nosotros con los israelíes, y la verdad, pienso que está mal ya que están no solamente destruyendo nuestros hogares, sino asesinando a miles de nosotros con ataques que afectan nuestra integridad. Mi vida no volvió a ser la misma desde que tenía que esconderme debajo de mi cama para protegerme de las balas. Claro Jerjes, es complicado tener que vivir cada día con miedo debido a los múltiples ataques que recaen a toda la población que se encuentra aquí. Gracias señor Farid por tu apoyo. Respecto a este tema, ¿qué opina tu madre o tu abuelo sobre Israel? Mi madre piensa que Israel está equivocado en realizar atentados contra nuestra población ya que es inhumano realizar esas acciones tan graves, y mientras mi abuelo siempre me dice que odia a los israelíes y maldice el día que apareció la población de Israel en nuestras tierras por algo que ni siquiera tuvieron en cuenta los demás países. Claro Jerjes, desearía saber si tu madre y tu abuelo se encuentran bien de salud. Por el momento mi madre se encuentra excelente de salud, cada día está más vigorosa y positiva respecto a lo que nos pasa en nuestra ciudad, pero me preocupa mi abuelo que últimamente nos dice que le duele el cuerpo y siente un desaliento cuando desea realizar algo, ya sea ayudar en la cocina o leer un libro. Hablando con respecto al tema de la salud, me gustaría preguntar, antes de que estallara nuevamente el conflicto entre Israel y tu pueblo, ¿algún familiar, ya sea tu abuelo o tu madre o algún conocido, tuvo la posibilidad de acceder a la vacuna contra el COVID-19 administrada por Israel? Mi madre me contó que solamente han vacunado a las personas que son trabajadores en Cisjordania, y uno de ellos es un primo lejano mío, ya que están en constante contacto con esas personas judías, pero no a mi abuelo que se supone que es mayor de edad, y tiene más posibilidades de fallecer debido a que tiene problemas del corazón. Claro, comprendo la situación y tú estarías dispuesto a vacunarte. Claro, pero igual es muy difícil que consigamos vacunas. En este momento le tengo miedo más a morir por un bombardeo que por este virus que todo el mundo menciona. Muchas gracias por concederme el honor de conocer de antemano la situación que estás viviendo. Esperemos que mejore la situación en la ciudad de Tel Aviv.
Parece que es la alarma de alerta sobre bombardeos. Tenemos que resguardarnos rápido, jefes, para salvarnos. Volvemos al estudio contigo, Henry. Estamos de vuelta, en el noticiero de Realpolitik. De corazón esperemos que nuestro compañero Fareed esté bien, seguiremos informando. Para tener ambos puntos de vista, hemos decidido contactar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Muy buenas tardes, primer ministro, ¿nos puede explicar qué está pasando con el tema de brindar ayuda a los palestinos? Respecto a su plan de vacunación, los conflictos con el grupo Hamas dificultará que estas ayudas se proporcionen. Buenas tardes, agradezco la invitación. Primero que nada, quiero empezar contando que nuestro país no está en la obligación de vacunar a los palestinos que habitan Cisjordania. Las ayudas que hemos brindado a trabajadores han sido debido al contacto que tienen con nuestra población y debido al riesgo que representan al poder contagiar nuestros ciudadanos. Sin embargo, también hemos dado ayuda a mayores de 75 años, pero lo hemos realizado como un acto de bondad. Ahora, la escalada del conflicto que estamos viviendo con el grupo Hamas, no hará que la ayuda se deje de brindar, principalmente porque dentro de nuestros objetivos, un plan de vacunación para todos los palestinos es algo que no llevaremos a cabo. Claro, entiendo su punto de vista, pero la comunidad internacional rechaza este argumento. Las Naciones Unidas aseguran que es obligación de ustedes, como parte del deber por ocupar los territorios, vacunar a los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, según el Convenio de Ginebra. Entonces, ¿cree usted que la ONU se equivoca al decir esto? Incluso han catalogado la postura de su gobierno como inaceptable legal y éticamente. Verá, tras el Acuerdo de Oslo en 1995, quedó bajo acuerdo mutuo que la Autoridad Nacional Palestina tendrá la competencia para administrar su propio sistema de salud, así que no podemos imponer el nuestro. Nuestro ministro de Salud, Edelstein, lo ha dicho, nuestra prioridad primero es con los israelíes. Él está haciendo muy bien su trabajo para el plan de vacunación de forma correcta, pero ¿y el ministro de Sanidad palestino? ¿Dónde queda su responsabilidad? Respeto su opinión, pero me parece un poco controvertido lo que dice. Lo digo porque el acuerdo también insta a ambas partes a colaborar en situaciones como una pandemia. Recuerde que en cualquier caso, el Convenio de Ginebra que regula el derecho internacional humanitario, estipula que la potencia ocupante debe garantizar suministros médicos y prevenir y controlar las epidemias en los territorios que ocupa. Entiendo que los acuerdos de Oslo le da competencia de salud a los palestinos, como recién acaba de decir usted. Sin embargo, si usted se basa en el acuerdo de Oslo, olvida que en casos de epidemias y enfermedades contagiosas, ambas partes deben cooperar para combatirlas. Como le he reiterado ya, no tenemos obligación de hacerlo, sí estamos dispuestos a hacerlo, sin embargo la población israelí es nuestra prioridad. Tenemos en la agenda a los trabajadores palestinos que viven en Cisjordania con permiso de trabajo, estas personas ya están siendo vacunadas. Por otro lado, cuando ya teníamos alrededor del 30% de la población vacunada, proporcionamos 2.500 vacunas a la Franja de Gaza. Primer ministro, pero eso no estaba en sus planes. Tenemos entendido que fue en respuesta ante los reiterados comunicados de distintas ONGs. Por ejemplo, la ONG Human Rights Watch ha acusado a Israel de practicar una política de apartheid contra los palestinos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Y no es la única ONG que denuncia esto. Amnistía Internacional hizo una publicación en la que expresa que negar las vacunas de la COVID-19 a la población palestina pone de manifiesto la discriminación institucionalizada de Israel, y sugiere que el gobierno israelí debe dejar de hacer caso omiso de sus obligaciones internacionales como potencia ocupante y tomar de inmediato medidas para garantizar el suministro igualitario y justo de las vacunas contra la COVID-19 a la población palestina. ¿Qué tiene que decir al respecto? Le explico nuevamente, es algo que ya está pactado, esta pandemia es algo que todos desconocíamos, la Autoridad Nacional Palestina debe hacerse cargo de sus ciudadanos, así como nosotros lo hemos hecho con los nuestros, sin necesidad de pedirles ayuda. Si nosotros damos vacunas, es porque queremos ayudar, más no porque estemos en obligación de hacerlo.
Además estamos en desacuerdo con las buenas relaciones que ha existido entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas últimamente, condenamos que tengan estas relaciones con ese grupo terrorista que tanto daño le ha hecho a nuestra nación, por lo tanto nuestra prioridad siempre será atender a nuestros compatriotas. Si bien se quieren mejorar las relaciones con los palestinos, no podemos beneficiar a todo el mundo, estas ONG deberían brindar la ayuda que tanto predican, y no nos pueden obligar. Bueno, tranquilo primer ministro, lo noto un poco alterado, en Realpolitik queremos entender la política de la manera más real, por lo tanto no queremos caer en el error de tomar en cuenta una sola fuente. Una última pregunta Benjamin, ¿Israel está realizando apartheid a Palestina con el tema de las vacunas? Gracias por la invitación. Bueno, la verdad esperábamos una mayor claridad en las respuestas del primer ministro, sin embargo en este programa estamos para hablar con la verdad y por eso queremos tener todos los puntos de vista posibles y saber qué puede pasar con este conflicto. Volviendo a la emisión, en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener el privilegio de contar con Hans Kissinger, internacionalista invitado de Realpolitik. Muy buenas tardes. Por favor, ¿nos podrías aclarar qué depara esta problemática con las siguientes preguntas? ¿Puede haber la posibilidad de que Israel en realidad brinde ayuda a palestinos? ¿Las instituciones internacionales pueden hacer algo para que la situación mejore? ¿Los actores como la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia deben tomar un rol? ¿Es posible que si se reconociera como Estado a Palestina, este puede lograr accesibilidad a las vacunas y pueda terminar el conflicto? ¿El hecho de que los palestinos no se vacunen afecta a Israel? ¿Qué pasará finalmente entonces entre Palestina e Israel? Son muchas preguntas, Henry, jajaja. Pero con gusto te las resolveré, teniendo en cuenta los posibles escenarios correspondientes al conflicto y la entrega de vacunas a Palestina. Empecemos por partes, Hans. En primer lugar, existe la posibilidad de que Israel brinde la ayuda humanitaria necesaria para la población palestina en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Bueno, en primer lugar es muy difícil que Israel brinde ayuda a los palestinos, a menos de que estos comprometan la salud de su población. Obviamente el porcentaje de vacunados de Israel ya es cercano al 60%, esto hace que no se tenga tanto miedo como al principio de la pandemia, y pues realmente lo único que podría hacer que Israel brindara más vacunas sería que se diera una nueva variante del COVID-19 que haga que la vacuna ya utilizada sea inútil. En definitiva, en Cisjordania, puede haber más posibilidad de que se brinde esta asistencia a palestinos, principalmente por la cercanía que hay entre ambas poblaciones, pero en Gaza, no van a ayudar debido a que está bajo el mando del grupo terrorista Hamas, con el que hay unas pésimas relaciones y aparte actualmente están en conflicto. La comunidad internacional le pide a Israel que brinde ayuda, porque es uno de los países que ha logrado vacunar a la mayor parte de su población, firmó un acuerdo con Pfizer para tener acceso a más vacunas. Tiene una capacidad extraordinaria para hacer llegar las vacunas a todas las partes del país, y aparte lo debe hacer porque es un estado que está ocupando territorios militarmente y de manera ilegal, según los convenios de Ginebra. Este convenio obliga a cumplir con la asistencia sanitaria de esta población, pero es algo que Israel no va a hacer si no se ve realmente amenazado, y mientras tenga el apoyo de Estados Unidos con el veto, hay muy poco que se pueda lograr para cambiar esta situación. Las sugerencias de la ONU y sus recomendaciones se quedan cortas. Ni siquiera en un tema de interés global como lo es este virus, se ha logrado que las diferencias queden a un lado. Israel sabe que en todos los ámbitos tiene control sobre los palestinos y por lo tanto no se la pondrán fácil. Es una estrategia para retrasar aún más una muy débil economía de la Autoridad Nacional Palestina y complicarle más una posible competencia a Israel, lo cual es absurdo porque Palestina no puede hacerle un contrapeso a los judíos. Distintos actores del sistema internacional, me refiero específicamente a la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, que forman el Cuarteto de Oriente Medio, han establecido desde 2002 una estrategia para facilitar las negociaciones de paz en la región, teniendo en cuenta la escalada del conflicto y el régimen de apartheid hacia la población palestina en plena pandemia. Se puede esperar que alguno de estos actores tome las riendas de mediador o alguna acción para solucionar la creciente crisis. Me parece importante aclarar que dentro de los principios generales del cuarteto está lo que es la aceptación de acuerdos previos. El régimen de apartheid no es de ignorar, como bien lo destacaste. Escuchábamos en la entrevista al primer ministro que en caso de epidemias o bien en este caso pandemia, las dos partes deben cooperar como lo establece el acuerdo de Oslo, así que Israel está haciendo caso omiso de estos acuerdos previos. Bien, lo que se esperaría es que sí, que tomen un rol mediador.
La Unión Europea es el principal socio de Israel y el principal donante de Palestina, sin embargo su influencia en la región es limitada y actualmente está prácticamente paralizada, debido a la demarcación de Hungría frente a la posición de los demás 26 países, en cuanto a una sola postura de la Unión frente a la crisis entre Palestina e Israel. Hasta el momento tan solo ha condenado los ataques de Hamás y pide que Israel en su derecho a la defensa responda de forma proporcional. Por el lado de la ONU, el Consejo de Seguridad también se puede decir que está paralizado para pronunciarse y decidir alguna cuestión. El poder de veto que tiene Estados Unidos ha frenado, hasta el pasado lunes, 3 veces una declaración que solicitaba el fin de los enfrentamientos y el respeto al derecho internacional humanitario. Dentro de la gran cantidad de información que uno encuentra en los medios internacionales, la agencia AFP informó que un diplomático de Washington les dijo que por el momento no podía apoyar este tipo de propuestas. Esto se debe principal y seguramente en que Estados Unidos está trabajando por otros medios para tratar de que se frene la escalada. Adoptar una posición conjunta sería perjudicial para los intentos que puede estar ya adelantando. Se puede decir que Biden buscará que el poder regulador de Estados Unidos se haga presente en la región, ya que es un reto, luego de que durante el periodo Trump se perdió no solo este poder regulador sino también la credibilidad. Por último, Rusia ha estado activo en la región, forjando lazos más fuertes con Palestina en los últimos años. Sus donaciones de vacunas Sputnik V a la Autoridad Nacional Palestina. Putin, ante la escalada del conflicto, ha pedido el cese de la escalada y ha llamado al diálogo entre las partes y se ha ofrecido para recibir en territorio ruso las negociaciones, lo que implica un protagonismo más prominente de Rusia. El cuarteto tratará de instar a los israelíes a actuar con moderación para lograr un cese al fuego y un fin a la escalada para sentarse de nuevo en una difícil pero no imposible negociación. ¿Las instituciones internacionales pueden hacer algo para que la situación mejore? Realmente, más allá de dar recomendaciones o de condenar verbalmente por parte de la OMS o incluso de la misma Naciones Unidas, no afectará en la realización de las acciones de Israel en la región, debido a que, si se quisiera llevar a cabo un proyecto más ambicioso, el principal socio de Israel es Estados Unidos, quien probablemente vetará ese proyecto que vaya en contra de los intereses de Israel. A pesar de que, actualmente Joe Biden no se ha mostrado tan cercano con Israel como lo fue Donald Trump en la administración pasada, pero conoceremos en un futuro cuáles realmente los intereses de Estados Unidos en su política exterior hacia Medio Oriente, debido a la oposición estratégica de Israel, que pone al país en un sitio muy clave para los norteamericanos, el cual le permitirá recuperar esa influencia en la región y contar con su socio estratégico comercial para seguir influenciando y no perder relevancia en el sistema internacional. Es posible que si se reconociera como Estado a Palestina, este podría lograr accesibilidad a las vacunas y pueda terminar el conflicto. Henry, como sabrás, no es tan fácil. Es complicado, debido a que el estatus de reconocimiento de un Estado para una nación es algo importante para el desarrollo de un país, y más aún con el de la comunidad internacional. ¿Qué sucede con Palestina? Pues al no ser reconocido como Estado, no permite que tenga legitimidad con respecto a los demás, lo cual dificulta que logre acceder a las vacunas. Sí, sabemos que van a contar con el mecanismo COVAX para conseguir el biológico, pero al perder el apoyo por la comunidad internacional, no se logra conseguir ayudas humanitarias para la población civil por parte de los demás estados. Otro aspecto es la incapacidad de la Autoridad Nacional Palestina y su poco alcance en presupuesto para negociar y adquirir vacunas, lo que hace que la crisis sanitaria y humanitaria en la región se incremente más. Algunos países han donado vacunas a Palestina, entre ellos Rusia y China, lo que puede empujar a otros países a donar sus vacunas en forma de solidaridad. ¿El hecho de que los palestinos no se vacunen afecta a Israel? Esta situación en cierta parte beneficia a Israel en no vacunar a la población de Palestina, ya que permite que el plan de vacunación desarrollado por el país judío siga en acción en los territorios ocupados y así seguir extendiendo la influencia militar y política, es decir, que la vacuna lo transformaría de un biológico para vacunar a las personas a una herramienta de influencia y poder político que toma fuerza en la región, y que permitiese seguir desarrollando el apartheid hacia Palestina de una manera más caótica y despiadada, ya que Israel tendría la excusa perfecta de estar en los territorios ocupados, exponiendo que solamente estamos vacunando a nuestra población civil, pero en cambio tiene un trasfondo geopolítico para ahogar a los palestinos y hacerse con el territorio.
Por otro lado, al no vacunar a los palestinos, el Estado de Israel claramente tiene una postura xenófoba al rechazar la oportunidad de vacunar a miles de palestinos, donde algunos son mayores de edad que poseen enfermedades que pueden agravarse o incluso morir a causa del COVID-19. Para finalizar, ¿qué perspectiva tiene acerca de lo acontecido entre Israel y Palestina? ¿Israel seguirá llevando una política de apartheid con los palestinos en tema de las vacunas? A manera de conclusión, puedo decir que la teoría que mejor se acomoda a lo que está pasando con Palestina e Israel es el constructivismo, ya que los fenómenos que han transcurrido en el conflicto no se logran entender sin tener en cuenta el origen. Además, que la verdad es construida y dependiendo de las identidades sociales que han conformado tanto Israel como Palestina, se puede entender así las diferentes posturas negativas que toman uno referente al otro. Por ejemplo, Palestina tiene la percepción de Israel como una amenaza, que surge desde la Nakba de 1948 hasta el actual régimen de apartheid. Esto ha generado la creación de grupos armados para la liberación palestina, así como grupos terroristas que han aumentado la tensión, llevando año tras año a una escalada más fuerte que la anterior. Por otro lado, Israel ve como un enemigo natural a Palestina debido a todos los procesos, conflictos y atentados que han sufrido desde que se declaran como un Estado en un territorio habitado principalmente por árabes. La sociedad israelí con el paso del tiempo ha identificado quién es su enemigo en este territorio. Esto ha logrado que se conforme la identidad de nacionalismo que se ha expresado mediante la extrema derecha del país liderada por Benjamín Netanyahu, que se ha encargado de arremeter precisamente contra los palestinos. Esto ha permitido que la toma de territorio se convierta en una completa ventaja sobre ese enemigo habitual, y hasta donde lo ha dejado claro el primer ministro, seguirán expandiendo los asentamientos en Cisjordania. Por lo tanto, desde que no haya un cambio político en el país, es muy difícil que se cambie la perspectiva y pensamiento en la población israelí, puesto que ya se configuró una percepción acerca de los palestinos como sus enemigos y es difícil que ésta cambie. Por lo tanto, seguirán utilizando una postura agresiva y hostil hacia ellos. Teniendo en cuenta esto, Palestina tendrá que buscar alternativas o estrategias para velar por los intereses de su población, mediante la búsqueda de ayudas de otros países, para lograr vacunar a los civiles, mientras que luchan contra el modelo de presión desarrollado por Israel, que está enfocado en velar por sus propios intereses, y desde que le pueda seguir dificultando la conformación de un Estado a Palestina lo seguirá haciendo. Durante la pandemia del coronavirus se ha puesto en evidencia que ni siquiera en los momentos más críticos, Israel estará dispuesto a ayudar y cooperar con Palestina, no prestará ayuda médica o vacunas hacia esta población. En contraste con lo anterior, se estipula que Israel tiene una posición clara, contundente y definida hacia Palestina, ya que su principal objetivo es llegar a vacunar al 70% de su población, que representaría la inmunización de rebaño. Esta prioridad pasa por encima de los nacionales palestinos, sin hacerse responsable con el plan de vacunación, debido a que representaría un gasto que no realizará el gobierno de Netanyahu, y pone en evidencia la xenofobia hacia ellos, como sucede en zonas ocupadas por parte de Israel en algunas zonas de Palestina, sumando aún más los recientes enfrentamientos con el grupo Hamas. Por ello, prefieren velar por su propia seguridad, antes que invertir y ayudar con dinero a este pueblo. Hasta que Hamas con control en la Franja de Gaza y Fatah con control limitado en Cisjordania no lleguen a un acuerdo o una unión clara, los palestinos seguirán divididos al momento de presionar por configurarse como un Estado. Esta unión obviamente es muy difícil de llevar a cabo, por lo extremista que es el grupo Hamas, y porque la autoridad nacional no quiere estar relacionada con ellos por la presión que ejerce Israel. En caso de que las relaciones entre ambas partes palestinas mejoren, y en caso de que esta unión se diera, se tendría que contar con algo que de momento es impensable, y es que Estados Unidos le quite apoyo a Israel y decida dejar de vetar el ingreso de Palestina como un Estado miembro. Entonces, teniendo en cuenta lo difícil que es que estas dos situaciones se presenten, lo más probable es que Palestina tenga que seguir afrontando la pandemia, esperando su turno por medio del mecanismo COVAX y posibles donaciones de países como ya lo han hecho Rusia y China. Mientras Israel siga con el régimen de apartheid negando su responsabilidad con los palestinos, va a seguir creciendo la discriminación, la violación de derechos humanos y las escaladas pueden ser más comunes en el conflicto. La mediación y un acuerdo entre las partes tras el cese al fuego debería ser un objetivo para el cuarteto. La diplomacia puede ser una vía para lograrlo, pero la comunidad internacional debe tomar en serio un rol mediador y no tomar partido en la situación. Hans, lamento decirte que nuestro tiempo ha acabado, pero no significa que no nos volvamos a ver. Agradezco tu tiempo y por compartir un tema tan complicado para abordar.
No, Henry, muchísimas gracias a ti por tu invitación, y estaré disponible para cuando me vuelvas a llamar en una próxima oportunidad. Esperemos que en un futuro, el mundo sea más justo, solidario y equitativo. Claro que sí, Hans. A toda nuestra audiencia, gracias y sigan informándose con nosotros. Hasta la próxima. Y recuerden, que el sistema internacional es anárquico. Gracias por sintonizar Realpolitik. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¡Oh!